Pues fue una propuesta y al mismo tiempo aprobada por la Junta Directiva el acto que vamos a celebrar hoy, que es el homenaje a Federico García Moliner. Posteriormente, el título ha cambiado, puesto que se ha extendido, creo que con muy buen criterio, tanto a don Federico como a su señora, doña Carmen, por el título de la conferencia, que como saben ustedes, es Semblanza humana de Carmen Gil Fernández y Federico García Moliner. El doctor y científico Federico García Moliner falleció el año pasado, 2025, y en 1992, como saben ustedes, se le concedió el Premio de Ciencias, Premio Príncipe, hoy Princesa de Asturias. Es un premio que afortunadamente también y curiosamente ha sido muy galardonado a mucha gente, a muchos personajes que han pasado por el Ateneo de Castellón impartiendo sus conferencias. Recuerdo Cela, Julián Marías, Francisco Brines, José Hierro, Carlos Bousoño, Carmen Riera y Rosa Navarro como jurado del premio y Sánchez Dragó. Por lo tanto, don Federico García Moliner es un reputado y al mismo tiempo afamado científico y que viene también a cumplimentar la nómina de aquellos premiados por el Príncipe de Asturias que hemos tenido en el Ateneo. Yo recuerdo, y con esto acabaré porque tengo que ser breve, estamos sometidos a la férrea disciplina del tiempo. Yo recuerdo en el año 96, creo que fue, estaba en la comisión del profesorado de la UGI y como punto del orden del día se nos dijo que teníamos que decidir la entrada en el claustro de don Federico. Lo más curioso para mí no fueron los méritos, que los tenía más que sobrados, de hecho la aprobación fue unánime, sino la razón que adujo entonces el vicerrector del profesorado. Es que nos interesa también a don Federico García Moliner porque él tiene mucha mano en Madrid para conseguir, la universidad hacía 5 o 6 años que funcionaba, para conseguir proyectos de investigación y al mismo tiempo también reconocimiento en la investigación de la UGI. Por lo tanto, creo que no solamente tiene un ámbito en el Ateneo, sino que su dimensión va más allá. Y si además también, curiosamente, en el Ateneo él fue el organizador de dos o tres ciclos sobre la ciencia contemporánea, profesorado de ciencia contemporánea que regentaba también en la Fundación Caixa Castelló Valencia. Bueno, pues esta es una breve presentación sobre el acto. Y ahora, a continuación, hará también una semblanza del conferenciante, la profesora doña Carmen Boldo. Estará al revés. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues para mí, desde luego, es un gran honor, un verdadero honor presentar al conferenciante que nos acompaña hoy, mi gran amigo Víctor García Gil, cuya trayectoria profesional y personal resulta tan sólida como inspiradora. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1991, es responsable del área de urbanismo y gestión de Auge Arquitectos, centrando su actividad profesional
en el urbanismo y en la arquitectura. Trabaja desde esa fecha, desde 1991, con Rosa Briso de Montiano, otra reconocida arquitecta, asimismo gran amiga, y su esposa. Y juntos iniciaron esta actividad en Madrid, trasladándose posteriormente a Castellón, donde han desarrollado la mayor parte de su vida profesional. Como arquitecto y urbanista de reconocido prestigio, su carrera se ha distinguido por una mirada profunda sobre el espacio, la ciudad y la manera en que habitamos el mundo. Si tienen ocasión, les animo a que lean su artículo Urbanistas, publicado en la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, que es una declaración de principios sobre lo que tiene que ser el urbanismo y la arquitectura en el mundo moderno. Pero más allá de sus méritos profesionales, que desde luego son muchos, hoy nos convoca también una dimensión más íntima y excepcional de su vida. Nuestro ponente es hijo de dos figuras fundamentales de la ciencia española, Carmen Gil Fernández y Federico García Moliner, referentes científicos cuyo legado ha contribuido de manera decisiva al avance del conocimiento. Entre ellos, como antes ha señalado el presidente del Ateneo, Francisco García Moliner fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, galardón que simboliza una vida dedicada al rigor, la curiosidad y la excelencia, características que, asimismo, pueden predicarse de la trayectoria científica de su esposa Carmen. Crecido en este entorno intelectual privilegiado, Víctor ha sabido trasladar esta herencia hecha de pensamiento crítico, pasión por el saber y compromiso con la sociedad a su propio ámbito, construyendo una trayectoria brillante en la arquitectura y en el urbanismo. Pero hoy no viene a hablarnos solo desde la técnica o desde la profesión, sino desde la memoria, la admiración y el vínculo personal. Su conferencia nos propone un recorrido por la vida de sus padres, acercándonos no solo a los científicos, sino también a las personas que hubo detrás de los logros, revelando el lado más humano de la excelencia. Para quienes tenemos la suerte de conocerle, es, además de un querido amigo, una persona generosa, lúcida y profundamente comprometida. Estoy convencida de que su intervención será tan enriquecedora como emocionante. Con ello le cedo la palabra al conferenciante, mi amigo Víctor. Bueno, también a mí me emocionan estas palabras que vienen de una gran amiga, como ha quedado de manifiesto. Presidente, muchas gracias, miembros de la Junta. Me dirijo también a las personas que hacía ya tiempo venían sugiriendo en el entorno del Ateneo y de otros foros de Castellón que debía hacerse un acto como este, que además yo creo que tiene acertado el que está dedicado a Carmen y Federico, porque quienes les conocisteis, que sois algunos de los que estáis aquí, sabéis que había que conocerles juntos, era como sacaban lo mejor de sí mismos. Yo quiero también hacer una mención a los que no nos pueden acompañar hoy por razones de agenda o de salud, para que sepan, si ven luego este vídeo, esta presentación, que sentimos también su cariño y su cercanía como si nos acompañaran hoy. En el anuncio en redes sociales de esta jornada se hablaba de la apasionante vida de dos científicos humanistas. Yo creo y confío que como consecuencia de esta presentación de hoy, de este homenaje, realmente nos quedemos con esa idea. Pero hay otra faceta, y de hecho podíamos haber también nombrado esta conferencia o este homenaje como forjadores de la paz, porque ambos, Carmen y Federico, en su entorno familiar, profesional, también a nivel internacional, fueron personas que creyeron firmemente en el diálogo, en la paz, que contribuyeron a derribar muros y a tender puentes, y lo hicieron, yo creo que imbuidos del espíritu y de la formación que recibieron de sus familias, de mis abuelos.
Con lo cual, ese aspecto del legado humano creo que también es destacable. Por otra parte, como quienes me conocen saben que me gusta hablar y podría estar aquí demasiado tiempo, y ya me ha dicho el presidente que el tiempo aquí es muy finito y muy valioso, para no extenderme, la presentación la vamos a hacer, o había pensado que fuera en una primera intervención escrita, que durará unos 35 o 37 minutos, y luego vamos a poder disfrutar, espero, de una semblanza o de una biografía gráfica que es muy entrañable. Tengo también que decir que, supongo, vamos a desvelar hoy aquí muchas cuestiones que mis padres, por discreción, nunca desvelaban o no compartían, ¿no? Quizá incluso les daba pudor y no sé si hasta me censurarían que hoy comparta con todos los presentes lo que vamos a ver. Pero creo que es de justicia, que debía conocerse y que además todo contribuye a retratar a dos personas que realmente creo que fueron extraordinarias. De modo que sin más preámbulos y para ser riguroso con el tiempo que se me ha encomendado, vamos a pasar a esta primera parte. Después de esta primera parte y la semblanza o la biografía gráfica, si todavía hay tiempo y alguien quiere formular una pregunta o hacer algún comentario, pues por supuesto estaremos encantados. Cuando el Ateneo me propuso presentar una semblanza humana de mis padres, Carmen Gil Fernández y Federico García Moliner, pensé en la oportunidad que se me ofrecía de compartir algunos aspectos de sus vidas antes de que se conocieran y desde que formaron una pareja inseparable durante casi 60 años. El amor y admiración que toda la vida he sentido hacia mis padres espero que no me impidan describir con objetividad la dimensión profesional y familiar de las personas a quienes hoy rendimos homenaje. Muchos de los que estáis hoy aquí conocíais a Carmen y a Federico, pero quizás mi intervención contribuya, como he dicho anteriormente, a entender mejor su forma de abordar la vida en el plano profesional y también en el humano. Vamos a repasar algunos episodios y situaciones vividas por mis padres que ellos no solían desvelar y que dibujan la biografía de dos personas realmente extraordinarias. Veremos que en este repaso voy a hablar de algunas personas con las que compartieron sus vidas, haciendo una mínima referencia a quiénes eran esas personas, para que podamos entender mejor la dimensión de lo que hablamos, ¿no? Federico nació en Burriana en 1930, donde su padre ejercía la abogacía. A muy corta edad se trasladó junto a su familia a San Mateu, localidad en la que su abuelo había sido juez y presidente de la audiencia. Comenzó su escolarización con las Madres Agustinas, de cuya escuela se escapó sigilosamente con tan solo 3 años porque decía que se aburría. Aquellos primeros años de vida traen lejanos recuerdos de una etapa tranquila que disfrutó en el seno de una familia acomodada. La guerra civil quebró a España y obligó a su familia a trasladarse durante un tiempo a Valencia. De regreso a San Mateu, al finalizar la guerra, su familia se enfrentó a un sombrío horizonte personal y económico que se fue agudizando con el paso del tiempo. Su madre, que procedía de un entorno de conocidos azulejeros de Alcora, se encontró con 4 hijos de corta edad, sin un marido que le aportara ingresos, y vio cómo se desmoronaba todo el mundo que había conocido. Fueron tiempos en los que muchas personas sobrevivieron gracias a la ayuda de familiares y amigos. La angustiosa situación económica determinó que Federico tuviera que abandonar su hogar familiar cuando tenía poco más de 10 años y trasladarse a casa de su tío Paco Pavía, farmacéutico de la Salsadella, quien lo acogió como un hijo. Así su adolescencia transcurrió entre San Mateu y la Salsadella, recorriendo a pie o en bicicleta casi a diario la distancia que separa ambos pueblos para no perder contacto con su madre y hermanos. Decía mi padre: esto de ir en bici era a veces muy duro cuando llegaba el invierno. Podía hacer mucho frío y de vez en cuando el cierzo literalmente agrietaba la tierra, que quedaba como el barro cuarteado en el fondo de un estanque cuando se ha evaporado todo el agua. Las manos se quedaban heladas porque en aquellos tiempos tener unos guantes era un lujo. Y los niños llevábamos pantalón corto todo el año simplemente porque el pantalón largo tenía más tela. Sus compañeros de la escuela recordaban que en no pocas ocasiones, cuando la materia era compleja y el maestro se había desbordado, le pedía a Federiquito que explicara lo que él estaba intentando transmitir. Viviendo a caballo entre 2 pueblos, en ausencia de la figura de un padre con el que no se reencontró hasta 10 años después del final de la guerra, y subsistiendo gracias a la generosidad de algunos familiares, transcurrió una infancia y adolescencia que, a pesar de todo, él recordaba como un periodo feliz. Este espíritu de superación en medio de las adversidades se sustentaba en la idea del perdón y la reconciliación.
que con gran empeño le transmitió su familia. El daño, el dolor y la destrucción ocasionados por la guerra no podían perpetuarse en las nuevas generaciones, y por eso su madre y luego su padre le enseñaron a desterrar el odio y a esforzarse por buscar la paz. Federico aprendió a relacionarse con muchachas y muchachos de su edad sin juzgarlos por las banderas que pudieron defender sus padres. Llegado el momento de iniciar el bachillerato y ante la falta de recursos económicos, se matriculó en el Instituto Francisco Ribalta de Castellón en 1942 en la modalidad de por libre. Es decir, que estudiaba el temario en su casa y se presentaba al final a los exámenes. Con la ayuda de don Paco Baila, maestro de San Mateo, y haciendo un ejercicio de increíble esfuerzo y disciplina, consiguió sacar los cursos con las máximas calificaciones y forjarse un expediente académico lleno de matrículas de honor, hasta que fue becado y pudo trasladarse a Castellón para acudir a clase como el resto de sus compañeros. Con la obtención de matrículas de honor se conseguía la inscripción gratuita en los siguientes cursos, de modo que aquello se convirtió en una cuestión de supervivencia. Federico recordaba que a los que no conocieron aquellos años les es imposible imaginar el ambiente y las circunstancias de entonces, apreciar el obstáculo que suponían distancias hoy consideradas como insignificantes, comprender las diferencias entre la capital y los pueblos de la provincia y valorar el privilegio especial que suponía estudiar el bachillerato en el instituto y el esfuerzo que a veces había que hacer para acceder a ese privilegio. Como pequeño pueblerino sin malicia, a mí me parecía que los de la capital tenían que ser de alguna manera superiores y en verdad tenía mucha curiosidad por conocerlos y por ver cómo me desenvolvería entre ellos. Enseguida descubrí que todo aquello no era más que una nube vacía en mi imaginación. Toda mi vida he recordado con cariño a mis compañeros y compañeras de promoción, con quienes fui muy feliz en aquellos años tan importantes. Fue una convivencia generosa y magnífica de jóvenes procedentes de familias muy diversas. En este instituto conoció a don Luis Castaño, catedrático de física, un personaje tan pintoresco como cautivador que despertó en él una curiosidad sin límites por profundizar en este campo del conocimiento. De don Luis, su maestro y amigo, decía Federico que si me hubiera tocado en suerte un profesor de las mismas características en otra materia, yo podría haber seguido otra carrera. Don Luis Castaño hizo que naciera su vocación de científico. Cuando terminó el bachillerato y superó el examen de ingreso a la universidad, su fama era tal en San Mateo y la Salsadella que frecuentemente se le consultaban los asuntos más relevantes y dispares, como por ejemplo la forma de dirigirse a los vecinos de la Salsadella que habían emigrado a México y a quienes se quería pedir ayuda económica para restaurar la iglesia, desecar la balsa y construir lo que hoy es la Plaza de México. El secretario del ayuntamiento consideró que redactar la carta pidiéndoles ayuda era una responsabilidad demasiado grande para él por la trascendencia del asunto y que se hacía preciso buscar a alguien más preparado que pudiera encargarse de ello. Y ahí estaba mi padre. Redactó la carta, se consiguió la ayuda, se desecó la balsa. Se construyó un parque en su lugar y se restauró la iglesia gracias a la generosidad de aquellos vecinos residentes en México. En 1949 Federico viajó a Madrid, feliz por haberse reencontrado definitivamente con su padre y preocupado ante un nuevo reto que afrontaba en las mismas condiciones de penuria económica, por lo que recién llegado a la capital se vio obligado a buscar la pensión más barata y a encontrar empleo de forma urgente. Matriculado en la Facultad de Física de la Universidad Complutense, comenzó sus estudios de licenciatura mientras trabajaba por las tardes y terminó siendo el único alumno de los casi 300 que lo comenzaron, que finalizó la carrera 5 años después en la convocatoria de junio. Otros 6 lo lograron en septiembre. En sus viajes a Castellón durante las vacaciones solía reunirse con don Casimiro Meliá, gran amigo de la familia y admirador de los progresos del joven científico. Con el mejor expediente académico de la Facultad de Física y el segundo mejor expediente de todas las carreras científicas de España, en 1954 fue becado para hacer el doctorado en la Universidad de Cambridge, cuyo laboratorio de física era uno de los más prestigiosos del mundo. La vida en su magnífico campus, con profesores como John Simons, su director de tesis, David Sonberg o Brian Pipar, y el ambiente de excelencia del Fitzwilliam College, donde residía, eran como un sueño. Y aquella feliz existencia se llenó de luz cuando, haciendo caso a unos amigos, fue a conocer a una joven viróloga española que, como él, había sido becada para hacer parte de su doctorado allí. Encontrarse con Carmen Gil Fernández fue el gran premio de su vida, pues halló en ella no solo a la persona que le acompañaría hasta su fallecimiento en Castellón en 2018, sino a la compañera que le aportó toda la templanza, serenidad y fuerza con la que forjó su carrera profesional.
El día en que se conocieron en la Iglesia Católica de Cambridge, en Hills Road, Federico le decía a sus nietos: me enamoré al instante, había encontrado a la compañera de mi vida. Allí, delante de la fachada de esa iglesia tan bonita, tuvo lugar el encuentro por el que en parte estáis vosotros en este mundo. Carmen había nacido en 1929 en la granja de San Ildefonso, el lugar de veraneo escogido por la familia real y por muchos miembros de la burguesía madrileña ilustrada, como su familia. El doctor Juan Gil Collado, su padre, era un eminente científico, el primer entomólogo de la sanidad pública española y ocupaba un lugar destacado a nivel mundial en la lucha contra el paludismo, la gran pandemia que asolaba España y muchos otros países. El doctor Gil Collado comenzó su vida profesional como conservador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde coincidió y entabló gran amistad con dos jóvenes geólogos de Castellón, Vicente Sosbainat y Jorge Rollo Gómez. De Vicente Sosbainat fue un amigo de la máxima confianza en los años más duros que vinieron después. El estallido de la Guerra Civil pilló a Carmen veraneando con sus padres en la granja y a partir de entonces pasó de vivir una infancia en la que no le faltó de nada a ver cómo su vida se transformaba, los apartaba de su hogar en Madrid y los conducía casi a la indigencia, lo que hizo que germinara en ella la solidaridad hacia los más desfavorecidos, una actitud que mantuvo a lo largo de toda su vida. Al finalizar la Guerra Civil, estas gafas, en fin. Igual que sucedió con el padre de Federico, también el de Carmen, que se vio desposeído de su puesto de trabajo, se vio depurado, juzgado y condenado. En ambos casos, al comprobarse su inocencia, a finales de los años 40, se les conmutó la pena de privación de libertad, pero manteniendo las penas accesorias, de modo que fueron apartados de la función pública y se les prohibió ocupar cualquier puesto de responsabilidad en la administración o en la empresa privada. Es decir, se les condenó a un horizonte de miseria en vida. En la escuela y después en el instituto, Carmen recibió una enseñanza bastante desarticulada, a pesar de lo cual accedió a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, completando brillantemente sus estudios de licenciatura en 1952. 5 años después obtuvo el título de doctor en Ciencias Naturales con sobresaliente cum laude y premio extraordinario. Con estos antecedentes, que Carmen consiguiera varias becas para realizar parte de su doctorado en París y en Cambridge, pone de manifiesto su valía y demuestra que parte del régimen empezaba a superar las heridas de la guerra y buscaba en jóvenes con talento la base con la que construir una nueva España, al margen de los antecedentes políticos de sus padres. Para entonces, Carmen no solo era una joven viróloga pionera en su campo, sino también una mujer que había viajado por varios países europeos, visitando sus museos y colecciones de arte y disfrutando de conciertos de música clásica, sus dos grandes pasiones. Junto a los canales y parques de la hermosa Universidad de Cambridge, rodeados de personas de todo el mundo que hacían soñar a Carmen y Federico con unas oportunidades impensables en la España de los años 50, empezaron a diseñar un futuro juntos. De regreso a España, la Universidad Complutense no le reconoció a Federico su título de doctor por Cambridge y le obligó a defender una nueva tesis ante un tribunal que, desde el más absoluto desconocimiento de la materia, le volvió a premiar con los máximos honores. Mientras tanto, Carmen implementaba en España su trabajo en la Universidad de Cambridge, en cuyo laboratorio de virus del Departamento de Patología, que dirigía el profesor Stoker, trabajó en el fenómeno de la latencia de virus de humanos. La latencia de virus de humanos ya era conocida in vivo, pero no había estudios con humanos infectados por virus. En su estudio sobre la latencia vírica definió el fenómeno de latencia del virus del herpes en células HeLa, cultivadas in vitro, con lo que corroboró la posibilidad de trabajar con virus humanos en condiciones experimentales en laboratorio. Con la experiencia adquirida en Cambridge, Carmen introdujo en España la técnica de cultivos celulares in vitro. Su descubrimiento abrió la posibilidad de investigar la latencia de virus de humanos con la ayuda del microscopio en el laboratorio. Por eso su trabajo, publicado en la famosa revista Nature, despertó interés mundial recibiendo más de 300 peticiones de separatas de distintos países. Carmen y Federico contrajeron matrimonio en 1959 en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. El regalo de bodas más original se lo hizo Miquel Peris, muy amigo de la familia, y consistió en una estancia en Peñagolosa, en uno de los campamentos de verano que él organizaba. Allí les preparó una tienda de campaña algo alejada del resto para que el joven matrimonio disfrutara de su intimidad, despreocupado de toda logística que les ofrecían los campistas con Miquel Peris a la cabeza.
De regreso al trabajo, Federico se encontró con que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, enterado de su trayectoria, le invitó a realizar un primer viaje al país. Y unos meses más tarde, por cierto, en este primer viaje, como anécdota, pronunció una conferencia a la que luego se supo que había acudido el director de la CIA, que se le presentó muy interesado por su trabajo. Nunca hemos sabido muy bien con qué motivo, pero bueno, ahí estuvo. Unos meses más tarde, Frederick Sayce, que dirigía el Departamento de Física de la Universidad de Cambridge, en Illinois, le ofreció una plaza de investigador a la que se incorporó en septiembre de 1961. Sayce ya era entonces un referente de la física del siglo XX. Además de su excelencia como científico, una de las actuaciones de Sayce, que mi padre recordaba con mayor admiración, estaba relacionada con su participación en la misión Aslos, Arboleda en griego, una misión ultrasecreta y top priority impulsada por los Estados Unidos a partir de 1943 para infiltrarse en la Alemania nazi y capturar la información de los laboratorios del proyecto Uranio. El jefe científico de la misión era Simon Goldsmith, premio Nobel de Física, quien reclutó a un reducido grupo de colegas muy preparados y valientes para adentrarse en territorio enemigo acompañando comandos especiales y acceder a esos laboratorios. Uno de los científicos que participaron en la misión era Frederick Sayce. Todo esto lo sé porque mi padre, bueno, cuando contaba estas historias se iluminaba de admiración hacia el trabajo que hicieron y el coraje que demostraron, ¿no? En el Departamento de Física de la Universidad de Champaign-Urbana se encontraban también, entre otros físicos brillantes, Robert Schiffer, premio Nobel de Física, junto con John Bardeen, el único ser humano que ha conseguido 2 veces el premio Nobel en la misma materia. Uno de los mejores físicos de la historia y un hombre sencillo y familiar que huía de la fama y la proyección social. Primero Federico y poco después su esposa Carmen y sus 2 hijas, Elena, de 1 año, y Silvia, con unas semanas de vida, se trasladaron a vivir junto al campus de la Universidad de Champaign-Urbana, donde Carmen consiguió una plaza como investigadora asociada y se incorporó al equipo del prestigioso botánico Lindsay Black. Este profesor había lanzado la idea entonces heterodoxa de que hay virus que se pueden reproducir tanto en animales como en vegetales. Cuando Carmen llegó al laboratorio, el profesor Black se encontró con que no empleaban cultivos celulares, ya que estaban trabajando en un invernadero, una técnica cara y muy ineficaz. Y Carmen le propuso al profesor Black hacerlo por otro método, mucho más eficiente. Para ello era necesario obtener unos cultivos de tejidos celulares de la Agalia constricta, un diminuto insecto de 3 milímetros portador del virus mosaico del tabaco. Carmen Hill, usando técnicas específicas de inmunofluorescencia, identificó los diversos tejidos del insecto en los que se reproducía el virus que luego infectaba a la planta. Con ello, una joven investigadora española abrió un nuevo panorama de investigación para el profesor Black y sus colaboradores, que usarían con gran provecho desde ese momento durante los años siguientes. La estancia en Estados Unidos le permitió a Carmen y Federico disponer de los mejores medios para el desarrollo de su actividad profesional, disfrutar de una vida sin dificultades en la zona residencial de la universidad, rodearse de increíbles científicos y establecer relación con algunos españoles ilustres del exilio intelectual. Allí conocieron a personas que, habiendo sido protagonistas de la historia de España en el bando nacional, terminaron apartándose de él e incluso fueron perseguidos por el régimen, como Dionisio Ridruejo y Antonio Tobar. A Dionisio Ridruejo, uno de los primeros y más conocidos miembros de la Falange, que terminó encarcelado por enfrentarse públicamente a Franco, mis padres le regalaron el libro dedicado precisamente a la Falange que Stanley Payne acababa de publicar a partir de su tesis doctoral defendida en la Universidad de Columbia en 1961, lo cual ya es curioso. Y Dionisio Ridruejo, que no había leído el libro, les confesó que había descubierto cosas que ni él sabía de la Falange. De Antonio Tobar, posiblemente el principal lingüista español del siglo XX, a mí, personalmente, siempre me impresionó pensar que fue una de las personas que prepararon la entrevista entre Hitler y Franco en Hendaya y que estuvo el 23 de octubre de 1940 con ellos en aquel vagón de tren con tan solo 29 años. En Illinois fueron acogidos con verdadero afecto y amistad por muchos colegas, sobre todo por John Bardeen y su esposa Jane, con quienes compartieron muchas reuniones familiares. Cuando el presidente Kennedy confirmó a Bardeen como su asesor personal en materia científica, como antes ya lo había hecho el presidente Eisenhower, Federico pasó a hacerse cargo de sus clases en la universidad, algo verdaderamente extraordinario. Mi padre este episodio me lo describió en alguna ocasión porque hay que pensar que Bardeen era como un dios en el mundo de la física, ¿no?
y el día que el gran Bardeen anunció que se tendría que apartar porque tenía que atender al presidente Kennedy y que estaba buscando a alguien que le sustituyera en sus clases y había pensado en él, que era un joven científico español recién llegado, pues creo que a mi padre le temblaban las piernas de emoción y no sabía cómo agradecérselo, ¿no? Creo que quienes más se lo agradecieron fueron los alumnos, porque a Bardeen era muy complicado entenderle. Estaba en un nivel ya completamente estratosférico, ¿no? El futuro era tan prometedor allí que 3 años después de su llegada a Estados Unidos, Carmen y Federico tuvieron que adoptar la decisión más difícil de su vida. Continuar en Estados Unidos, donde se les abrían todas las puertas y hubiesen podido desarrollar sus carreras profesionales sin techo, o regresar a su país y contribuir al desarrollo de la ciencia española desde sus cimientos. Con Carmen embarazada de su tercer hijo y las mejores expectativas profesionales y económicas, permanecer en Illinois hubiera supuesto no regresar a España y terminar convirtiéndose en 2 científicos norteamericanos de origen español, como le sucedió a otros. Y esa no era su intención. De esta decisión, el entonces príncipe don Felipe destacó en 1992 en la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Quiero resaltar de él no solo su faceta de investigador científico, donde ha conseguido éxitos notabilísimos en el campo de la física del estado sólido, sino también su decidida apuesta por la ciencia española, al renunciar en el extranjero a condiciones económicas y materiales excepcionales y regresar a España para incorporarse ilusionadamente al quehacer común de su patria. Pocos meses después de volver a España, en 1965, nació su hijo Víctor, quien nos habla, y Carmen buscó un lugar tranquilo para pasar una temporada con sus 2 hijas pequeñas y el recién nacido. Y así es como la familia, sin Federico, llegó por indicación de su hermano Juan a Alcocebre, que en aquellos tiempos era poco más que un pequeño pueblo de pescadores. La doctora Carmen Gil cambió el campus de una de las mejores universidades del mundo por una casita decimonónica aislada y situada sobre la arena de la playa. Sin teléfono, con algunos cortes de luz de suministro eléctrico y con un precario abastecimiento de agua en la que ella creía ver todo tipo de gérmenes. Aquello era propio de un país empobrecido que solo empezaba a recuperarse. A veces intento imaginar el impacto que este cambio debió suponer en mi madre. Afortunadamente para ella, mi tío Juan, que la visitaba una vez por semana y era un hombre con recursos e imaginación, se cruzó un día con la pareja de la Guardia Civil que hacía la ronda a pie por la playa y les filtró una información supuestamente reservada, según la cual esa mujer y los niños eran la familia de un famoso físico español que querían secuestrar los rusos y que se encontraba escondida allí en el marco de lo que hoy sería algo así como un programa de protección de testigos. Naturalmente, evitar ese secuestro era primordial para España y podía ser la misión más relevante a la que se enfrentasen en su vida como miembros de la Benemérita. Y ante semejante información, aquellos fieles servidores de la patria no dudaron un instante en entregarse a su misión secreta y permanecieron de guardia todas las noches durante los meses que duró su estancia, dispuestos a enfrentarse a lo que hiciera falta. Vigilancia y protección que mi madre solo entendió cuando, a punto de regresar a Madrid, su cuñado le desveló lo sucedido. Por esas fechas, la Universidad de Tucson, en Arizona, le ofreció a Federico una plaza de full profesor en un departamento de nueva creación destinado a estudiar las propiedades optoelectrónicas de sólidos, mientras el profesor Bardeen y su esposa seguían insistiéndoles en que regresaran a Illinois. Tiempo después, en Bélgica e Italia, también le ofrecieron a Federico la posibilidad de dirigir sendas cátedras de física teórica. Pero Carmen y Federico ya habían tomado una decisión. Entre 1965 y 1995, Federico trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, participó activamente en el desarrollo del Comité de Física de la materia condensada del ICTP en Trieste, impulsó el primer curso de física teórica desarrollado en África, impartió cursos y conferencias en universidades de distintos países, escribió varios libros de referencia y decenas de artículos. Fue miembro de instituciones científicas nacionales e internacionales y recibió premios y distinciones en varios países del mundo, algunos muy singulares. Quienes compartieron con él su pasión por la física destacan la coincidencia de 2 cualidades muy difíciles de encontrar a la vez en un científico de primera línea internacional: su excelencia académica y su disposición a ayudar a los jóvenes investigadores, a los laboratorios de reciente creación y a los países en vías de desarrollo. Federico era un hombre que no dudaba a la hora de compartir su importante red de contactos internacionales con las personas que estaban iniciando su vida profesional, algo inhabitual en un mundo muy competitivo y donde se guarda con celo la información propia. Hace apenas 4 meses, muchas de estas personas
coincidían en destacar estos dos aspectos en un homenaje póstumo que le hizo en Madrid la Real Sociedad Española de Física, de la que era socio de honor. En el mismo periodo, Carmen desarrolló notables trabajos como investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, principalmente en el estudio del virus de la peste porcina africana, el síndrome tóxico del aceite de colza o los inhibidores de la multiplicación vírica. Publicó la mayor parte de sus trabajos en revistas internacionales y solo en inglés, en un contexto que, según los historiadores de la ciencia en España, estaba caracterizado por la escasez, falta de reconocimiento o directamente relegación de las mujeres. Como esposa y como madre de 3 hijos, cubrió las frecuentes ausencias de su marido por razones profesionales, perjudicando su propia proyección, pero sin expresar malestar alguno por ello. Su actitud hacia la investigación era muy desinteresada en cuanto a la visibilidad de sus resultados, al mismo tiempo que destacaba su entrega y colaboración en tareas de equipo. Carmen Gil, como investigadora, se caracterizó por su entrega absoluta, sin escatimar esfuerzo a la hora de investigar. No le importaba acercarse a su laboratorio por las noches, incluso en días festivos, para vigilar la marcha de las células ELA y ver el estado de los cultivos. De lo que yo puedo dar fe, porque muchas veces acompañaba a mi madre a aquel laboratorio que a mí me parecía que olía muerto y me daba muchísimo miedo cuando transitaba por los pasillos, ¿no? Pertenecía a la generación de microbiólogos que hicieron crecer la virología, a la que colaboró decisivamente con sus aportaciones técnicas. Cuando Carmen Gil se jubiló, donó gran parte de sus artículos y libros a la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, incluyendo no solo su producción científica personal, sino los libros y artículos que había comprado y fotocopiado durante años. El resto de su material científico, junto con el de su marido, se ha donado a la Diputación de Castellón, gracias al apoyo recibido por los presidentes José Martí y Marta Barrachina. Los títulos y reconocimientos obtenidos por mi padre fueron entregados al Instituto Ribalta de Castellón, cumpliendo su voluntad. En 1995, el Gobierno de España tentó a Federico con la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al mismo tiempo que la Fundación Bancaja y la Universidad Jaume I de Castelló le propusieron dirigir una nueva cátedra. Y Federico escogió Castellón. Estuvo al frente de la Cátedra de Ciencia Contemporánea hasta el año 2003 y continuó trabajando como profesor emérito de la UJI hasta 2011. Aquel niño que vivió a caballo entre San Mateo y la Salsadella, una infancia difícil y asilvestrada, pero feliz, había alcanzado las fronteras del conocimiento y se había adentrado en campos inexplorados por el ser humano. Esto también quiero decir que es algo que a mí siempre me llamó de admiración, porque hablar con alguien que estaba en la frontera del conocimiento, que sabía que más allá no había nadie, que si acaso estaban a su lado de detrás, a mí me parecía sobrecogedor. Y mi padre lo hacía, por cierto, pues con gran humildad, y yo creo que solamente me lo confesaba a mí y a muy pocos más, ¿no? Más allá de su trayectoria científica, en Federico destacaban sus inquietudes sociales, sus dotes de gran conversador, lo decíamos hace un momento, ¿no?, con alguno de sus amigos, y de poeta improvisado, su afición a la música, a la lectura y al baile. Y sorprende pensar en las grandes personalidades con las que se cruzó a lo largo de su vida. Además de científicos que forman parte de la historia y con los que trabajó estrechamente, estuvo con personajes que forman parte de la historia contemporánea, como Nikita Khrushchev, presidente de la Unión Soviética, tomando el té en la Universidad de Cambridge en plena Guerra Fría, con Richard von Weizsäcker, presidente de Alemania, y otras autoridades comiendo varias veces en el Palacio de Buckingham, invitados por el duque de Edimburgo. Cosa, por cierto, de la que me enteré cuando murió la reina Isabel y él me hizo ver que había estado varias veces en Palacio. Y yo me quedé perplejo y le dije, ¿cómo que en Palacio? Y fue cuando me explicó todas las veces que él había sido invitado por su marido, el duque de Edimburgo, a ir a comer allí junto con un reducido grupo de personas, ¿no? Me quedé muy impresionado. Con Seliu Selev, primer presidente democrático de Bulgaria, esta también es una anécdota muy curiosa, a quien conoció en su viaje a España, le contó un chiste sobre políticos y perestroika, que luego sí que les puedo contar, y terminó visitando en el Palacio Presidencial de Sofía. También se relacionó con la escritora norteamericana Alice Walker, autora de El color púrpura. El periodista Barry Sassman, redactor jefe del Washington Post y supervisor de las investigaciones de Bob Woodward y Carl Bernstein, cuya publicación hizo caer al presidente Nixon. El cineasta Elia Kazan, director de películas como La ley del silencio, Un tranvía llamado Deseo, Al este del Edén, Esplendor en la hierba, etc., quien le dijo a Federico que de él podría haber hecho una película. O al astronauta John Young, leyenda de la astronáutica mundial, al participar en 6 misiones espaciales,
ser el comandante del primer transbordador espacial y el único ser humano que ha pisado la Luna en 2 viajes. Yo tuve la suerte de conocer a algunos de estas personalidades, pues cuando visitaban España no era extraño que algunos terminaran cenando en casa de mis padres, donde siempre eran bien recibidos y encontraban una buena mesa. Recuerdo las conversaciones de mis padres con el físico y premio Nobel británico pakistaní Mohammad Abdus Salam y su esposa, la británica. La británica lo destaco porque mi madre siempre tuvo una excelente relación con ellos y con su esposa, hasta que se enteró que Abdus Salam era polígamo y tenía otras mujeres en Pakistán. Y entonces mi madre se quedó ojiplática diciendo, ¿cómo es posible que esta mujer, la británica, que es como yo, contemporice con esto y permita que su marido tenga 3 esposas en Pakistán? Y eso ya la quebró mucho, ¿no? Los paseos tranquilos con el matrimonio Sassman por el Madrid nocturno, una experiencia inolvidable para ellos e inconcebible en Estados Unidos, según nos confesaron. Las conversaciones interesantes y las observaciones insólitas, como las del Premio Nobel de Física Sir Neville Mott, viejo amigo de Federico, que nos confesó de regreso al hotel. De esto también me acuerdo muy bien, pues yo era un adolescente, y este hombre nos confesó a los 65 años que él a los 65 años había descubierto el vino y a Dios. Mi padre le dijo, extraño maridaje, y luego le preguntó con sorna que qué había descubierto primero. Y eso ya nos lo dijo, ¿no? Tampoco es conocida la activa participación de Federico en Pugwash, organización fundada en 1957, entre otros, por Albert Einstein y Bertrand Russell, y reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1995. Ese año, el físico Sir Joseph Rotblat recogió el premio en nombre de la organización. De hecho, a él también se lo concedieron el Premio Nobel de la Paz. Escuchar a mi padre referirse a Joseph, como él le llamaba, el único científico que se apartó del proyecto Manhattan. Recuerdan que es aquel proyecto que se desarrolló en Estados Unidos para conseguir la bomba atómica, ¿no? Bien, pues Joseph Rotblat fue el único que se apartó por razones morales y se atrevió a sufrir las graves consecuencias de semejante decisión. Hablar de él, escuchar a mi padre hablar de Joseph Rotblat era muy emocionante. Esta organización, integrada por un selecto grupo de científicos, diplomáticos y militares de los países más influyentes, ejerce una discreta acción orientada a evitar conflictos y a favorecer la paz entre las naciones. Pugwash celebra sus reuniones en las principales ciudades del mundo, cosa que pueden comprobar y les animo a que lo hagan visitando su página web, ¿no? Pero atención, solo en 3 ocasiones ha venido a España y lo ha hecho aquí, a Castellón de la Plana, gracias a la actuación de Federico García Moliner. Sin hacerse notar, con la discreción de quienes son conscientes de la relevancia de sus decisiones, personas que habían tenido una enorme responsabilidad como científicos, políticos, diplomáticos o altos mandos de las Fuerzas Armadas de las principales potencias del mundo, y también jóvenes comprometidos con Pugwash, trabajaron en los salones que la Fundación Bancaja puso a su disposición. Y como ocurriera otras veces en estas reuniones de Pugwash, en esos salones se sentaron representantes de potencias enfrentadas, dispuestos a discutir de un modo civilizado sus diferencias. En una de esas reuniones en Castellón, por ejemplo, coincidieron William Nash, mayor general de los Estados Unidos, que comandó la fuerza multinacional desplegada en Bosnia-Herzegovina, con el que fuera comandante en jefe del Comando Estratégico de la Fuerza Aérea Británica y con el jefe de la Oficina de Apoyo Estratégico del Parlamento ruso para asuntos de seguridad interna y externa, entre otros. Nada de esto trascendió, supongo que nadie en la sala, bueno, una persona sé que lo sabe porque se lo comenté yo, pero quizá nadie sabía esto y esto ocurrió aquí en Castellón. Tan solo el subdelegado del Gobierno y el comisario jefe de Policía Nacional, que coordinó el despliegue de seguridad, estaban al corriente del perfil de los asistentes a estas reuniones, además de Federico, obviamente, y también de quien les habla, que de vez en cuando me dejaba caer por ahí por curiosidad para ver qué veía, ¿no? Al menos en la calle. Carmen y Federico trataron a estas personalidades con el mismo respeto y cercanía con los que se dirigían a sus familiares de San Mateo o la Salsadella y a sus amigos, algunos de los cuales nos acompañáis hoy aquí. Federico, con su inagotable conversación, y Carmen, siempre en un segundo plano, compartieron con muchos de vosotros los últimos 25 años de su vida, en los conciertos del auditorio, en los viajes que organizaba Manolo Irún para el Ateneo, con los ceramistas de Castellón, con los amigos de los Olivos Milenarios, o del Colegio Oficial de Médicos, del Colegio Oficial de Farmacéuticos, de Intercop, en los congresos que organizaba Juan Rodríguez Avellán en Fuentes de Ayodar, con los exalumnos del Instituto Ribalta o aquí en el Ateneo de Castellón, donde siempre atendió desinteresadamente cualquier petición.
Desde su cátedra en la UGI y con el apoyo de la Fundación Bancaja, trajo a Castellón a personas muy conocidas de distintos ámbitos de la cultura en el marco de los ciclos que organizó con el nombre Por dónde va la ciencia y contribuyó a acercar la cultura en un sentido amplio a la sociedad, uno de los objetivos que con más empeño persiguió durante la última etapa de su vida profesional. Como curiosidad les diré que también estuvimos a punto de conseguir que viniera a Castellón Robert Redford, pero en el último momento no sé qué problemas de agenda tuvo y se truncó. A mi padre le chafó muchísimo, pero ha sido, claro, impactante, ¿no? Carmen, entre tanto, desarrolló una notable carrera artística como escultora en la que expresó con gran plasticidad y fuerza todo el universo creativo que atesoraba, trabajando motivos en los que las diferencias sociales, los efectos de la guerra o las maternidades se manifestaban en distintas formas como expresión de sus propias vivencias personales, y esculpía con una libertad creciente en sus gestos, tomando como base elementos clásicos y evolucionando hacia figuras cada vez más alejadas de formalismos. Trabajaba con barro y luego cocía sus obras en el horno de su amiga Fuensanta, con quien pasó tan buenos momentos. Al morir Carmen y leer su obituario, muchas personas de Castellón descubrieron que ella no solo fue la esposa de Federico García Moliner, sino también una gran científica con una trayectoria propia y una mujer muy avanzada para su tiempo. Siempre discreta y elegante, huía de cualquier protagonismo y se ganó el cariño de quienes la conocían por sus cualidades humanas. Tengo que agradecer a nuestro buen amigo Henri Boucher el que la figura de mi madre haya sido rescatada para la ciudad de Castellón. Él fue quien escribió el obituario y quien tanto se empeñó también en que se la conociera. Con la pérdida de Carmen, a mi padre se le apagó la luz, enmudeció y la existencia perdió sentido para él. La amaba tanto y estaba tan compenetrado con ella que superar su ausencia fue el último gran desafío al que tuvo que enfrentarse. En 2023, la Diputación de Castellón le concedió la Medalla de Oro y la Alta Distinción, un galardón que le entregó personalmente el presidente José Martí, y que le hizo especial ilusión porque venía de la institución que representaba a los pueblos de Castellón, a la tierra a la que él deseaba volver para reposar junto a su esposa enterrada en San Mateo. En sus últimos años de vida, cuando las fuerzas iban menguando y era difícil reconocer en él al gran conversador de otros tiempos, Federico encontró refugio en observar la evolución de sus nietos y en rememorar su vida profesional. Cuando hablaba de su trabajo se le encendía la mirada, recobraba el interés por compartir sus vivencias. Una mezcla de orgullo y de agradecimiento sobrevolaba su discurso y era frecuente escucharle palabras de cariño y admiración hacia muchas de las personas con las que trabajó. Durante estos años únicamente salía de la residencia donde vivía para regresar a San Mateo y visitar a su prima Carmencita. Durante el trayecto, cuando el maestrazgo se empezaba a adueñar del paisaje, él sentía que volvía a su tierra. Un día, mientras nos dirigíamos hacia el pueblo, yo pensaba en todo lo que había vivido mi padre y le dije, ¿quién te iba a decir a ti que te ibas a convertir en un venerable anciano? A lo que él, con una mezcla de humildad y de ironía, respondió, anciano por lo menos. El año pasado, Federico vivió dos momentos que le llenaron de emoción. Por una parte, se enteró de que a finales de 2025 se iba a publicar en España y en 2026 en todo el mundo, como así ha ocurrido, en este último año en edición inglesa, el primer libro que recoge en 42 capítulos las principales contribuciones españolas a la medicina a lo largo de la historia. Y por decisión de los dos coordinadores del libro, que son dos reconocidos médicos, uno de los capítulos está dedicado a la doctora Carmen Gil. Este reconocimiento póstumo a su esposa le conmocionó, ya que siempre dijo, refiriéndose a ella, que él era una colina al lado de su mujer, que era una montaña. Yo creo que alguno de los aquí presentes quizá lo ha escuchado, porque era una frase que él siempre repetía, ¿no? Por último, y unos meses antes de morir, conoció a su bisnieta Catalina, que hace un momento estaba por allí. Quizá ahora se ha ausentado porque apenas tiene un año, ¿no? Y nos dijo, refiriéndose a ella, contadle mis andanzas. Y en esas estamos, esperando que surja la oportunidad. Concluyo con una declaración de amor, un tributo a Carmen, esa mujer sin la cual no es posible entender a Federico, una persona que pudo haber brillado tanto o más que su marido y cuya trayectoria profesional era desconocida para muchos hasta que leyeron el obituario al que me refería anteriormente en el periódico. Es una poesía escrita en Cambridge en 1958 que resume lo que Federico siempre sintió hacia ella. Soneto a una chica que se mueve con mucha gracia.
Los cuartetos medio en broma, los tercetos en serio. Bella angina, más bella, si has subido de tu fiebre el termómetro asustado. Celulosa y con virus a tu lado, el oremus yo pierdo y el sentido. Serpentina de risa que se ha ido como un soplo mimoso y mentolado. ¿No me ves boquiabierto y desplumado como un pájaro joven en un nido? No soy cabeza ni pincel ni nada para ser tu ventana sin cortina. No soy más cosa que mi paz hollada. Verde fría, naranja, mandarina. ¿Dónde está la floresta desecada que en mis manos sin tacto se adivina? Muchas gracias. Bueno, y para seguir cumpliendo el horario y sin más dilación, pasamos a ver el audiovisual. Se habrá apagado. Está conectado. Ok, ahí parece que asoma. Sí. No está tanto.
No, muchas gracias. Espero que realmente esta presentación haya contribuido a confirmar que tuvieron una vida apasionante
que eran dos personas que se engrandecieron, que fueron forjadores de la paz y que además al final yo creo que en estas imágenes que termina con esta magnífica fotografía de ambos, pues hayan podido también disfrutar, ¿no? Y muchísimas gracias, reitero, a todos por su asistencia. No sé si hay tiempo por si alguien quiere comentar o preguntar algo, pero bueno, lo que diga el presidente. ¿Hay alguna pregunta que presentar? Pues nada, yo creo que ha sido un acto emotivo, muy interesante y además con un gran conocimiento de detalles que la mayoría pues puede ser que no los conociéramos, ¿no? Lo cual es muy de agradecer. Yo creo que, en fin, es un orgullo, una satisfacción, un honor para Castellón y su provincia de tener una persona tan ilustre, tan entregada a su trabajo, un científico tan privilegiado y para el Ateneo, pues un honor el que esta tarde hayamos celebrado con este acto un homenaje a una personalidad tan destacada. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muy bien. Está muy bonito.